Vos arrancás tu presentación en Interdocs hablando sobre el ataque que reciben, Oh, donde les roban las memorias y los discos externos. ujú, Eh, me- Después voy a ir un poco a ese tema y después el otro tema que me llamó la atención era el del financiamiento bien. para los diferentes proyectos. Empecemos un poco hablando de lo que fue, de lo que fue este ataque que recibieron y cómo impactó en la producción o en el proceso de cierre del documental. Sé que perdieron una entrevista, por ejemplo. Sí, en realidad el material, como te cuento, más o menos, nosotros veníamos trabajando en paralelo a esto, un poquito antes de esto, el anterior, nosotros habíamos hecho eh, el documental, que era un documental interactivo, no Mm. de la Universidad Transmedia, que era Calles Perdidas, sobre el narcotráfico en Rosario. Bueno. Entonces, habíamos ganado el negocio, ganamos el Rey de España, bueno, inclusive con ese financiamos este proyecto, pues, viajamos por el país. Antes de eso, las producciones eran más hiperlocales. Eh, Nosotros vamos, hacemos, nos faltaba sí, un día para subir, no, una semana para subirlo, eh, sí, ponerlo un viernes y eso se subía el lunes, una cosa así. Habíamos contratado inclusive toda la parte de cartelería, porque era parte del esquema de Transmedia, carteles, inclusive la parte de, ¿cómo se llama?, de LED, tanto exteriores como Sí, interior. Bueno, habíamos gastado $10.000, me acuerdo, era toda la guita que habíamos de un subsidio canadiense, bueno, en eso. Eh, Cuando vamos era el día del no docente. Entonces era feriado en la universidad, fuimos, trabajamos hasta las 10 de la noche, habíamos venido a hacer una entrevista a la que ahora es vicegobernadora, eh, ¿cómo se llama? Alejandra Rodena, que había estado en la causa de los monos, había sido la jueza en una de las la primera parte del juicio de los monos. Bueno, es más, hacía 2 días me había llamado, yo la llamé y me dice, no tengo problema, la entrevista, dice, pero fíjate que tengo el teléfono, dice, no me llame, si este teléfono no es seguro, me dice. Bueno, quédate tranquila, le digo, total, no hay nada que vamos a hablar. Porque además no era sobre la causa, digamos, no tiene nada que ver sobre el narcotráfico, sino sobre el tema de la trata. Bueno, pasa, vamos a hacer esa entrevista, otra más, no me acuerdo ese día, venimos, dejamos los materiales, dejamos los equipos, sí. dejamos descargamos el material, empezamos a editar y a las 9, 10 de la noche dijimos, vámonos. Yo me llevé un disco, por suerte, eh, de otra producción que lo perdimos y nunca lo pudimos recuperar, que era sobre Julito Nevia. Me acuerdo, tuvimos un año trabajando, se lo perdí todo porque dejé los 2 discos ahí, porque dije, bueno, después lo empatamos acá, dejamos todo y me llevo. Y por suerte me llevé un pedacito que me faltaba del material este, pues yo lo duplicaba y sí lo guardaba por las dudas en una caja fuerte, aparte, Claro. dejarlo ahí. Nos vamos cuando fuimos el otro día, nos fuimos a las 10 de la noche, cuando nos fuimos a las 9 de la mañana, ¿viste? Estábamos, che, no anda. Digo, boludo, ¿qué pasa? Dice, no sé, si no me reconoce los discos, vamos así, se habían robado todos los discos. Disco rígido, disco externo, interno. No se robaron nada del equipo. O Eso es increíble. sea, se llevaron, estaban todas las cámaras, imagínate, estaban todos los micrófonos, nada más, porque vos decís, bueno, está bien una cámara, por ahí era muy grande. Los micrófonos No, Sangé, no, yo tenía sí, $5.000, solo en los, micrófonos. solo micrófonos entre los emisores receptores que estaban todos así, se tuvieron que levantar eso, estaban sueltos. Había una caja con más discos, inclusive había 2 discos que estaban rotos, que no andaban, pero estaban ahí. Se llevaron todo, todas las tarjetas de memoria, todo. Bueno, así fue. Fue un momento difícil, hicimos una denuncia, obviamente, pero teníamos mucho miedo por el equipo, por todo. Era muy gracioso, bueno, me daban, viste, cuestiones
Dice, bueno, si querés, dice, usted tiene protección policial. No, 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 quiero no, los son lo discos. mismo. Sí, Son lo mismo, ¿viste? Nada. El único boludo que declaró durante 4 o 5 años, más, hasta el año pasado. El año pasado fue la última vez que fui a hacer, o sea, como se cerró la causa, nunca se encontraron a los culpables, fui a gendarmería, o sea, gendarmería, los peritos. Digo, mira, la próxima vez digo que soy yo el culpable, digo, porque el único que vino que viene a declarar soy yo. Digo, imagínate que era un subsuelo con un claro. guardia, supuestamente, alarma, no solo la alarma, abrieron no está forzada, no estuvo forzada la puerta y no tenía otra salida que entrar para adelante, o sea, porque era un subsuelo, y tenía que entrar, y era la última parte, o sea, ni siquiera había otra Y forma. no hicieron peritajes de toma de Hicieron huellas, peritaje. etcétera? Sí, no, Nada, dice, no, no, eran no. extranjeros. Era sí, un Sí, comando ruso, iraní, es venezolano. qué locura. Sí, fue terrible. Bueno, nada, así que al principio medio complicada. Además el equipo era muy joven, los chicos tenían, algunos eran casi todos menos de 30 años, ¿viste? Entonces hubo que contenerlo. Creo que fue bueno la denuncia rápidamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ahí está Luciana. Eh, y, y entonces, bueno, eso hizo que rápidamente, digamos, tomaran de estado público, hicimos conferencia de prensa, todo. Pero bueno, yo tuve 10 días durmiendo en distintos lugares, no iba por... Este, Qué locura. algo que en este momento no podría hacer, porque, o sea, si viste como está la situación acá, hoy por mucho menos te ponen un balazo en la cabeza. Ahí todavía no se estaba en esa instancia, por suerte, y bueno, y pudimos zafar. Eh, Así que bueno, ese trabajo tuvo esa cuestión. Eh, Vos mencionás que tuvieron que eliminar un testimonio también a sí, raíz de fue eso. una de las víctimas, que era la más joven, eh, y que su caso había sido hacía poco, pero los otros eran casos con más tiempo, digamos, ya habían sido, se había pasado tiempo. Teníamos una chica que está presa, otra que, que había estado presa por esa situación, porque también había sido como una víctima, o sea, una víctima que pasó a ser victimaria, porque Victimaria. la obligaron a pegar la otra, bueno, pero ya eran cosas de hacía años, un tiempo, por lo menos 5 o 6 años. Y estaba otra chica, era muy jovencita y había sido eso un año atrás. Estaba aterrorizada. Claro, lo Después de la tenía conferencia refresco de todo. prensa, estaba muy aterrorizada. Entonces dijimos, mirá, vaciamos el disco adelante de ella. Le digo, esta es la copia de esto que teníamos, pero lo que no te puedo dar, rompimos el permiso que ya se había firmado, lo rompimos ahí, listo, no se usa, no. Digo, ahora que esto que lo que se robaron lo hagan para otra cosa, no te lo puedo decir. Bueno, así que fue eso. El tema era calmarla, tenía mucho miedo, con toda la razón, obviamente. Y sí, todas las otras que habíamos hecho, no hubo problema, las pudimos, se solidarizaron con nosotros y en esa semana pudimos hacer. Y la verdad que fue muy loco, por ese momento los que se portó muy mal fueron la municipalidad, que no nos quería dar dice, bueno, era por tanta fecha, por más que habíamos pagado un poquito de plata, no lo quiso hacer, era el tema de las carteleras, ¿viste? Sí, El LED. Y la empresa privada sí nos dijo, nos mandó un mail solidarizándose y nos dijo, miren, porque justo eso era en el 2016, o sea, no, a ver, 2015 no fue. 2015, eh, que venían las elecciones. Claro. Entonces dijeron, bueno, hasta marzo, Un año dice, picante. claro, dice, y, viste, para colmo acá ya en ese momento hubo 6 elecciones porque estaban desdobladas las elecciones, bueno, ya se sabía que iba a ser un montón entonces nos dijeron, bueno, eso era en octubre, dice, hasta marzo, úsenlo
el mes que habíamos pagado, inclusive después nos regalaron 15 días más, ¿no? Se portaron muy bien. Eh, Y en el y shopping, bueno, el cartel LED duró todavía más tiempo, ¿no? claro, mucho de eso en el shopping lo ha pedido primero de la gente que pasaba, así que quedó como 3 o 4 meses. Y después de más también ellos les parece que les Ahora, convenía y lo dejaron más. vos en algún momento cuando hablas de la aplicación de realidad aumentada, decías que tenían una expectativa de participación de entre el 1 y el 3%. No, Eh, ni siquiera teníamos, ¿cómo se llama? Ningún tipo de, de expectativa, era más un experimento. claro, Con eso, en realidad, estábamos generando una vía de marketing más que de algo efectivo. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, primero lo difícil, porque no es una aplicación directa, sino que vos tenías que hacer escanear la aplicación, o sea, escanear para bajarte la aplicación. Después tenías que escanear de vuelta para tomar cuál era el video. claro. En el medio de la calle, Sí, tenía que haber ya un compromiso gigante. el El tema. gigante además tenía que tener, vos lo tenías que tener, o sea, buenos datos ahí, o si tenías datos tenías que tener el tiempo para hacerlo, wifi no había en el medio de la calle, y además el tema de la seguridad. Lo más probable, por ni decir ahora, ¿no? Lo más probable es que te arrebataran El te teléfono. robaran el teléfono antes de poder hacer todo lo que tenías que hacer. Entonces era casi cero y llegó, lo hicieron algunas personas, nos mandaron. Más allá de eso, o sea, obviamente, por eso también cambiamos a nivel de diseño. Si hubiese hecho inclusive en Capital, adentro del subte, hubiese sido, por ejemplo, otro tipo de pieza. Ahí era una pieza que en realidad el artilugio de la realidad aumentada eh, no descubría demasiado, era más un complemento, era más el artilugio Sí, mismo, por sí. Si yo estaba en una situación donde tenía una expectativa por lo menos del 30% para arriba, hubiese hecho eh, un tipo de publicidad, un tipo de contenido de descubrimiento, ¿no? Donde vos tenías que completar levantando esa info. Bueno, obviamente, si lo hubiese hecho en Estocolmo, hubiese sido diferente a hacerlo acá, en medio de la calle. pero igual Eh, era algo como disruptivo, ¿no? Que te chispaba, que Totalmente. había un tema que estaba ahí dando vueltas y Bueno, uno lo pescaba o no. sabiendo eso, pues te digo, la información, a lo que le quería decir esto, como se armó, funcionaba el afiche por sí solo. O sea, vos pasabas, veías el Claro, afiche y tenían información que se necesitaba. Si le queda una vuelta más, era un complemento, no es que no cerraba la información. Digo, yo lo hubiese hecho, si hubiese hecho sabiendo de que podíamos tener un mayor impacto en la pieza real, hubiese sido de descubrimiento. O sea, no necesitabas hacer algo para poder tener la información. Como ya sabía claro, que eso no iba a funcionar, pero sí especulábamos y que lo que nos salió bien, o sea, que estuvo bien la especulación, era hagamos esto, porque esto va a ser, digamos, esto es una inversión muy bajita en dinero, o sea, la ficha funciona, o sea, que esto es una capa que casi no tenía costo. Vamos a hacer una inversión en esto porque nos va a dar la publicidad que nosotros no podemos pagar. claro. Entonces, ¿qué salió? Al otro día, nosotros empezamos a hablar, que son algunos medios, después empezamos a hacer notas de todos los medios. Imagínate que ya veníamos del robo, o sea, ya teníamos, o sea, Sí, sí, cuestiones a sí. favor. Entonces, ahora era innovador porque nadie había hecho una publicidad en Argentina, en ese momento, yo no sé si en Buenos Aires había hecho algo parecido, creo No, que no, todavía no. no. En Argentina era algo, y además que no era publicitario, porque sino también era una pieza más por el tema de una cuestión Sí, social. sí, transmitir la Eh, causa. Exactamente. Entonces salimos en todos los medios, todo el mundo nos hacía publicidad, que qué bueno que esto. Inclusive después nos contrataron para hacer una cosa a través de una agencia de publicidad para hacer de centros culturales.
querían trabajar con algo similar y lo hicimos, y por eso cobramos un montón de plata que nos permitió hacer otras producciones. O sea, que en realidad fue pensada, por eso es lo que decía la pieza. Digo, porque si no, en esa conferencia seguramente, bueno, yo no me acuerdo bien qué debo haber dicho bien, pero bueno, en general siempre cuando hablo de este tipo de producción, eh, no es negar, pues sino diciendo, bueno, todo lo que yo digo, que es el tema del conocimiento del público, el conocimiento del entorno y todo, pues decir, bueno, entonces ¿para qué hiciste esto si sabías que no iba a funcionar? En realidad estaba especulando, bien, primero, estaba Claro, investigando y viendo las posibilidades. Y le tiré una especulación fuerte que se dio por suerte, que era el tema de tener una publicidad sí, a través de otros medios que no lo iba a tener otra forma de hacerlo. O sea, si yo no hacía eso, no tenía forma de decir, bueno, toma pauta publicitaria. Entonces funcionaba solo porque lo publicitaban los demás. pero además con un presupuesto bastante finito para todo. Sí, a ver, igual presupuesto para una cosa en Argentina era un buen presupuesto, eso no vamos a negar. Porque el tema también hay que sumar, es muy difícil, porque al no ser una productora privada, y el esquema de cómo funcionamos, porque es una productora dentro de la universidad, entonces yo le hacía un número en ese momento, viste, pasa que ahora es dificilísimo, porque decir, qué sé yo, cuánto estaba, tendría que ver cuánto estaba el dólar en ese momento para decir en dólares, no me acuerdo, o sea, imposible en Argentina. Pero bueno, nosotros asumimos, nosotros tenemos todos los que trabajamos adentro tenemos sueldo, o sea, obviamente, un sueldo en Claro, la universidad. Entonces, ese sueldo se subdivide más o menos. Tenía que sacar un cálculo. ¿Cuánto más o menos le dedicamos en 2 años a nuestro trabajo, haciendo un promedio que eran 2 días de trabajo continuo? A veces eran 5, a veces era ninguno, pero bueno, más o menos durante aproximadamente 2 años, días hábiles, bueno, sacó un número así, que en ese momento me daba tanto en dólares, más la plata. Nosotros habíamos puesto 5.000 euros, que era, nosotros habíamos ganado, si ganamos el premio Rey de España, eran 6.000 euros. mm, Pusimos 5.000 o 4.500 euros, lo pusimos en esto, fundamentalmente en la producción, viajes y ese tipo de cosas, seguro. Después ganamos un fondo de Canadá de 10.000 dólares canadienses, que eran 9.000 dólares norteamericanos. Eh, Así que eso hacía en ese momento algo alrededor con todo nuestro plata, un libro lo pagó la universidad, la publicación en papel, bueno, todo, todo lo que se había puesto, conseguido y se había dado, daba algo así a ese momento en 45.000 dólares. ¿Está? ah, Es un montón. es un Claro, montón de vos me decís, plata. bueno, claro, en realidad eran 6.000 euros más 10, más 9.000, eran 15.000, sí, eran más o menos 15.000 dólares, un poco más. No, sí, los euros, sí, no, en ese momento era un poco más, era como si te digo, 17.000 dólares. Eso era plata. ¿Ah? Después lo otro, que daba 45, era ya, pues yo te digo, mi sueldo dividido, ya te digo, sumado en 2 años, dividido, o sea, 2 días de cada semana, porque también, pues sí, yo cobré por eso, o sea, Claro, claro, pero hacía ese también, o sea, prorrateo de las el horas hombre. prorrateo vos tenés que sacar, claro. Igual, era muy gracioso, pues yo lo contaba ahí, después, yo no sé si se ve la discusión posterior, en justo ese video me hiciste acordar, eh, porque habían presentado, estaba de la Universidad del Sur de California, que era un trabajo muy interesante, se llamaba Offshore, no era sobre las cuentas, sino sobre las plataformas marítimas de extracción de petróleo, que era todo como a su vez era como una un juego de plataforma en primera persona. Mm, Entonces vos ibas caminando, te desplazabas por todo el desarrollo de la plataforma. Entonces, ella, ella habla primero, me toca después hablar a mí, cuando yo cuento esto, que salía esta plata, levanta la mano y me dice que no, que era mentira, que no, me que lo no era decía en otro, que posible. no me creía, que no era posible. Sí, pero que no me creía. Yo decía que sí, porque ella había gastado
$450.000 y necesitaba para terminar el proyecto $300.000 más, una cosa así. Y que no me creía que todo lo que habíamos hecho era con eso. Y bueno, digo, está bien, digo, pero vos, vos estás en Estados Unidos, nosotros estamos en Sudamérica, en Argentina, sí, sí sale eso. Eh, y digo, y no me quejo porque salió, porque en ese momento, y después todo el mundo, ay, ¿cómo hicieron esto? Y yo, no, bueno, hubo una inversión. Está bien, la Claro. universidad no puso los sueldos y puso lo que teníamos en equipo y otras cosas. Nosotros sí salimos, digo, conseguimos $17.000. Nos presentamos, fuimos, o sea, uno porque ganamos un premio internacional y después lo otro porque nos presentamos a un fondo canadiense y bueno, y nos salió un fondo para, para hacerlo. Bien, pasaron ya 8 años Sí. del lanzamiento del producto y una de las cosas que charlábamos con el equipo y con la cátedra era sobre este concepto de obra que hay en las producciones transmedia, si no está un poco atado a la temporalidad de cuando sale o si la obra puede seguir creciendo. Bueno, yo creo que, digamos, primero las obras de un tipo de narrativa transmedia tiene una temporalidad determinada. Lo interesante, diferente a otro tipo de obra, es una obra que tiene expansión, ¿no? El tema del desarrollo de la expansión narrativa durante un periodo. Primero son obras de largo aliento, no son para producciones pequeñas o Mm, algo, o por lo menos como entendemos la narrativa transmedia, eso también es otra cuestión. Nosotros inclusive tenemos una cuestión teórica, si vos querés, o filosófica, de qué es lo que entendemos. Y una de las cuestiones es entender el territorio como una plataforma, o sea, el espacio físico territorial. Bueno, mi tesis de doctorado es sobre eso, investigando eso. Cómo se expanden los relatos sobre el territorio. Y que para mí una narrativa transmedia necesita una atracción no tan solo de cuestiones digitales de última generación, sino que necesita carnadura y desarrollo y expansión sobre el territorio. Entonces, ¿qué estrategia vos te das para trabajar con eso? Y todas nuestras producciones tienen esa, en mayor o en menor medida, necesita cosas que se hagan en el espacio. O sea, no es. Yo hoy discuto si es todo, o sea, si es todo virtual, eh, si es transmedia o no transmedia. Bueno, pues es una discusión más teórica, inclusive en la cátedra latinoamericana de narrativa transmedia, en varios encuentros le hemos hablado, discutido muchas veces, interesante, porque esta es la idea, ¿no? Eh, Inclusive algunos, a partir de algunos de los proyectos que habíamos hecho, lo pusieron, por ejemplo, Denis Renault lo puso como una categoría de análisis, el tema de él le habla de navegación territorial. Bueno, nosotros trabajamos el concepto de territorialidad expandida. Entonces, a partir de ahí, vos tenés todo un desarrollo en el momento no de producción, sino en el momento del día cero de la ejecución del proyecto, que es cuando sale, mm. esa, ahí empieza la parte narrativa digamos, de todo el proyecto, la interrelación de todas esas fases, y bueno, a su vez tiene expansiones en función también de cuestiones con el público, o inclusive cosas que uno va encontrando. Muchos de esos proyectos, por ejemplo, encontramos que el público nos solicitaba algo, nos pedía algo, entonces sacamos otra pieza más, inventamos algo más, otra veíamos que había quedado rengo o que necesitaba, no hablo específicamente de este proyecto, hablo de otros varios, y se fueron creando. Ahora bien, obviamente después llega en un momento donde eso termina. Uno puede, que es la gran pregunta, ¿hasta cuándo? Y ¿Hasta cuándo? Sí. hasta cuándo uno lo quiere hacer, sería, o hasta cuándo tiene ganas. Nosotros, por ejemplo, el documental interactivo, el de narcotráfico, lo hicimos 3 años y lo seguimos alimentando. O sea, al principio era toda la semana, después la última etapa era una vez a la semana, hacíamos unas líneas de tiempo que le íbamos poniendo contenido semana a semana, después mes a mes, y dijimos, bueno, basta, o sea, ¿por qué? Porque si no, podríamos seguir, imagínate, ahora que empezó, podríamos seguir trabajando, pero más que más. Inclusive, a- a- eso está ligado, ¿viste? A las invitaciones, después del
¿usted qué es especialista? No, yo no soy especialista en narcotráfico ni en trata de personas, yo soy un documentalista, un comunicador y documentalista que investigó sobre estos temas con un equipo. Ni siquiera yo, algunos he investigado tanto la parte de investigación, sino yo dirigí el proyecto. Entonces le digo, pues yo hace 5 años, qué sé yo, digo, sí, te puedo dar una idea de lo que está sucediendo, porque obviamente estamos en las ciencias sociales y seguimos investigando sobre estos temas, pero no es un especialista del tema. Porque el proyecto puede tener una idea, porque puede ser toda tu vida, no puedes llegar hasta donde vos querés. Claro, Entonces, lo que digo tiene una doble vía, a diferencia de algo, de otra obra, que voy a decir, bueno, hago una película, hago un libro, hago una revista, lo que fuera, sale, se publica, tiene una interacción, eso y se termina. Digamos. Esto permite que salga, se desarrolle, porque eso va creciendo, se va desarrollando, pero también a algún lado termina. ¿Cuándo puede terminar? Y como querés, a los 6 meses, a los años, 2 años, cuando uno tenga ganas. Inclusive cuando uno ya se empieza a aburrir o me pasa, que es otra cosa, decir, bueno, ya no quiero ser esto, ahora quiero hacer otro proyecto, entonces necesito dedicarle a otro proyecto. Entonces es muy loco cómo funciona eso, pero por ahí siguen llegando cosas. Te siguen haciendo, por ejemplo, el proyecto de Tras los Pasos del Hombre Bestia sobre el cine de Rosario, la primera película de ciencia ficción que hicimos en el 2013, y por ahí alguien escribe, produce algún demanda, te llega algo. O sea, siguen vivos, con respiradora a lo mejor, pero siguen vivos. no, Eh, una de las cosas que nos llamó la atención cuando entramos a la plataforma a ver el documental era que, por ejemplo, el mapa había quedado offline, que sí, era participativo y otras herramientas ya no estaban funcionando. sí, en general, bueno, viste, algunas se caen, después las tratamos de levantar. Hay cosas que están hechas en la plataforma. En general, casi todos los proyectos utilizamos desarrollo propio de plataforma, o sea, de cero, y después integramos con otros, así como integramos con videos de YouTube, porque inclusive es interesante para que funcionen después esos videos por sí solos, Claro, indistintamente que estén en una plataforma más estructurada. Pero bueno, hay otras herramientas, viste, que también tienen un ciclo de vida. Después, un día, son libres gratuitas y otras no funcionan más. Otras sí, por ejemplo, las que usamos ahí, eh, que eran de la Universidad de California del Norte, no me acuerdo, de Nowhere. Bueno, que son abiertas, hay un par de cosas que son interesantes, siguen andando. Y otras, viste, le han dado de baja, no existen, por ejemplo, como en un momento Storyfy, que estaba buenísimo, que era para hacer a mí me encantaba Storyfy. curación de contenido. Bueno, un día se murió, ¿qué pasa? No hay más. Entonces lo que estaba hecho eso se cayó. Pero bueno, por eso también, digo, tienen un ciclo de vida. Lo interesante de la narrativa transmedia es que expande el ciclo de vida de la producción. Y no tan solo el ciclo de vida, sino el ciclo de vida con la posibilidad de co-creación o aunque sea de participación de las personas. Eso es lo más interesante de lo que sucede ahí. Ahora, el ciclo de vida hay. Son producciones que hemos hecho en Flash, ni siquiera la podemos ver. O sea, Claro. no la podés ni ver. Porque, bueno, está todo hecho en Flash. Bueno, es 2009, 2008. Una gan- Nosotros, por ejemplo, el primer trabajo que hicimos cuando empezamos, cuando abrimos, ya este año vamos a cumplir 16 años de la productora, o sea, fue en el 2008, 2007, perdón. Y la primera producción que hicimos, tuvimos la suerte de quedar ahí entre los 5 mejores de Iberoamérica en el premio ¿cómo se llama? De García Márquez, del FNPI. Fuimos a México y todo. Bueno, eso que es un laburo, la verdad está buenísimo. Este chonfla no te lo puedo ni mostrar. O sea, lo quiero mostrar, decir que sea arqueología. La otra vez, ¿cuándo? El año pasado, sí, finales del 21 principios del 22, no me acuerdo. Me pidieron de la Pompeu, nos pidieron que coordinamos un artículo sobre el documental
interactivo y transmedia iberoamericano, y bueno, hicimos, llamamos un montón de gente, invitamos y armamos un mapa interactivo con todas las producciones, entonces, además del, digamos, vos podés seguir y encontrar. Y todas las que están en Flash, las que nosotros hicimos, más otras, qué sé yo, por ejemplo, el tiempo de Colombia, que a nivel periodístico eran los mejores especiales, estaban buenísimos, no se pueden ver. No hay forma Claro. Hay una obsolescencia Hay ahí. exactamente una obsolescencia programada, pero muy rápida. Sí. Eso tener en cuenta pues, para hacer la arqueología. Por eso también intentamos ahora hacer algunas cosas más abiertas, no tan cerradas, cosas que por lo menos la mayor parte se pueda acceder y ver. Lu, ¿vos querías No sé. preguntarle algo a Fernando? No te escuchamos. Ahí está. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Fer? Me gustaría saber si vos crees que se está desarrollando periodísticamente, se está desarrollando adecuadamente la narrativa transmedia, si se está utilizando como, digamos, porque ya hace un tiempo que está esta forma de comunicar, que yo estoy estudiando periodismo y estoy ligada a esto y nunca había escuchado por decirte así, ¿no? Uno lo ve, lo consume de alguna manera, pero no termina de darse cuenta cómo está ligado una cosa con la otra. Y no sé si realmente el periodismo lo está usando y se está usando en la investigación y poder llegar de distintos lados adecuadamente, si se está usando adecuadamente, digamos, el Y transmedia. no sé si puedo hablar de adecuadamente, una adecuación. Lo que sí, bueno, la primera discusión, no sé si sería la mejor persona para poder contar esto, porque estoy muy crítico, pero con el periodismo en general. Yo creo en la inexistencia del periodismo, yo por eso ya, Bueno, pero en ese inclusive periodismo lindo como el que tratás de transmitir teóricamente estoy de hablando de no ficción. prioridades. No ficción. Claro, Yo creo que hoy sí, el no periodismo tiene ficción. más de ficción que otras cosas que Ujú, son de no ficción. ujú, Donde si no hay operación de prensa, posverdad, fake news, bueno, entonces deja de ser lo que era el periodismo. Más allá de eso, si algo tenía para desarrollar, y por eso en su momento el mayor desarrollo habían empezado a hacer los que eran, inclusive en lo interactivo, o en vez de interactivo, que eran los que en el 2009, 2010 se llamaban especiales multimedia. ¿Está? Desde lo que habían empezado con Snowfall en el New York Times, después el otro, ¿cómo se llama? El de 2013, el de The Guardian había hecho Funstorm ujú, con un incendio en Tasmania, en Australia, y después toda la experiencia, inclusive Clarín, que había empezado, lo que te decía, todo el desarrollo muy interesante que habían hecho en Colombia, el tiempo, bueno, y cosas que se empezaron a dar en el periodismo, y que después eso se empezó a cambiar el nombre al long form o los formatos largos, que tenía que ver con el periodismo de investigación. Pero ¿cuál es el problema que hay? ¿Por qué no se sigue explotando eso? Es que se han desarmado, y en Latinoamérica fundamentalmente, en Argentina ni decirlo, los equipos de investigación. O sea, ¿qué ujú. medio hoy tiene un equipo de investigación en serio? No sé, ¿No? No hay más periodismo de no. investigación como había 20 años atrás, No, no, en la prensa escrita. y la mayoría de los que presentan investigaciones, entre comillas, serias, te dicen que le llega a alguien con con la Por eso. carpeta. Eso, o va uno y hace que está haciendo una investigación va y toca el portero y pregunta, hola, sí, ¿hay alguien ahí? ¿Viste? Ese tipo de cosas. Así, estamos en delirio, entonces no hay una cosa. Entonces, esto que realmente iba a ser como de lo que era, por ejemplo, que es una investigación que salía en un diario y que semanalmente, o sea, todos los sábados salía un informe, iba avanzando en etapas y que era buenísimo, este levantó las herramientas fantásticas para hacer algo multiplataforma. Pero bueno, el problema es que no hay investigación, entonces, al no haber investigación, mucho. Por suerte, después hubo un corrimiento hacia el tema del documental y lo empezaron a utilizar en el tema del documental. Se empezó a utilizar. Pero obviamente el documental es marginal, si vos querés, al gran de la industria. Esto, como todo, hay que entenderlo.
en el norte, obviamente, esto fue ficción, o sea, desde Ujú, todas las grandes, digamos, inclusive el tema de la narrativa transmedia que venía ya desde el principio con Star Trek y con Star Wars. Bueno, todo lo que después fueron haciendo series, ¿no? De cómo se llama esta, la de los zombies, de Walking Dead, Walking Dead. Walking Dead, bueno, este tipo de cosas, y después fue lo similar, vos fijate, a nivel de cosas tecnología, lo que fue el, el tema de lo sonoro con el tema del podcast. Los podcasts ujú, sí, son de ficción. ujú, Hay y en América Latina, esto coló en la no ficción, cuando digo periodismo, fundamentalmente ujú, después el documental y lo educativo. ¿Está? Hay un corrimiento, hay una diferencia. Cuando tú te decía el tema del podcast, vos fíjate que tienen la expansión es sobre el tema de la. ¿Por qué? Porque es más barato, porque la inversión es baja, porque llega a distintos lugares y bueno, se dio esa diferencia. Bueno, en el norte es ficción y en el sur, en el hemisferio sur, es, digamos, ujú. la explosión de eso tiene que ver fundamentalmente con el tema, en el caso periodístico, no ficción, bueno, el documental. Lo mismo Es más pasó con esto. editorial en el hemisferio sur. Por ahí para... Totalmente, Sí. totalmente. ¿Por qué? Primero, porque se dieron cuenta, imagínate. Ahí también yo hago una salvedad, digamos, seguramente en desmedro de las narrativas transmedia compleja y para un editor de un medio, producir un podcast es muchísimo más barato, no necesita, es barato hacerlo, entonces los medios y las productoras también lo empezaron a proponer, ¿entendés? Porque Claro. es inclusive mucho más barato que hacer una producción de producción de video, sea para la web. Porque Sí, yo sí, con dos sí, sí. personas resuelvo, poder hacer un podcast, lo otro no. Bueno, entonces, pero tiene que ver con esto, cómo llenan los hemisferios y las cosas, digamos, con Ujú, respecto a lo que a qué apostaban a la ficción o a la no ficción. También tiene que ver, nosotros tenemos un recorrido en América Latina con el tema muy fuerte, del tema de la, en el documental y todo, el tema del documental de denuncia, hay toda una también trayectoria. Y acá en estas ujú, cuestiones empiezan a veces también a verse cuestiones que tienen que ver con esas tradiciones, ¿no? Eh, y por eso a mí me interesaba, volviendo al documental interactivo, perdón, el transmedia, el tema y de la plataforma territorial, es porque América Latina, digamos, tiene una tradición de la calle que no ujú, existe en Europa ni en Asia, ¿no? O sea, el tema de cualquier cosa es una manifestación, sea a favor, sea en contra, ujú, el desarrollo, la vida de la gente, vos caminás por América Latina profunda, en todo, digamos, o sea, baila, toma, come en la calle, nosotros fundamentalmente la manifestación de lo político y lo social es en la Es en la calle, calle. no, digamos, no es que vos decís, sí, en Europa también hay, en Japón también hay manifestaciones en la calle, pero es otro tipo de forma. Entonces, Sí. esa cuestión de la vivencia, de la apropiación del territorio como espacio de disputa y espacio que tiene que ver con lo narrativo, porque el espacio de disputa es un espacio narrativo, tiene que ver, justamente hace que esto pueda funcionar. Y lo empezamos a ver en pequeñas campañas políticas también, ¿no? Eh, Está interesante. Entonces, esto creo que hace unos años cambió, dejó el periodismo como diciendo, bueno, esto es muy caro, es muy complejo, necesito un montón de gente, no sé, ni en pedo, no, lo que invierto no lo reincorporo, quedó hacia lugares, por ejemplo, que tengan que ver con universidad, otro tipo de investigaciones, fue hacia el tema del documental, fundamentalmente, el tema educativo, donde tiene una cosa muy fuerte, cuando se consiguen fondos para hacer lo Claro. educativo, esto funciona muy fuerte, y después te empezás con cosas más pequeñas, el tema de lo político, con el tema de la militancia, pensando, o sea, qué sé yo, es una evolución o una cosa distinta, por ejemplo, como el scratch, el acto relámpago, hay un montón de cosas que tienen que ver con tradiciones que veníamos haciendo durante 30, 40, 50 años por estos lados,
que esto es una forma de quien más o menos maneja esos tiempos, maneja esa forma, esas estructuras a nivel narrativo, pues si esto funciona, tiene que funcionar, es muy fácil, y funcionar el tema de la incorporación del territorio en eso. Entonces, bueno, por eso prende eso acá y es una característica, puede tener un pequeño ADN de, de América Latina. Pensaba recién cuando decías lo del territorio, la Constitución Nacional lo habilita como medio en el artículo 14. Eh, Cuando uno tiene el derecho a peticionar ante las autoridades, de alguna manera, la calle se Ujú. vuelve un medio para Claro, transmitir ese exactamente, descontento. exactamente. Fernando, te hago las últimas preguntas y en relación al trabajo que hicieron para mujeres en venta puntualmente, pero que sería el siguiente. ¿Cuáles son los principales desafíos a la hora de encarar un proyecto transmedia como Mujeres en Venta? Y dentro de estos desafíos, si consideras que deberían incluirse las estrategias para involucrar a las audiencias, en el caso de que haya un público pensado para llevar estos contenidos. Sí, bueno, vos sabés que siempre uno no puede producir transmedia si no está pensando en público. Digo, no se puede producir nada, Nada, todas las cosas. Pero la narrativa también necesita un estudio superior. Nosotros inclusive cuando teníamos un poquito más de dinero, inclusive cada 3 o 4 años estamos haciendo, por ejemplo, a nivel regional, hacíamos, que después lo liberábamos, un estudio de consumo de contenidos. Entonces teníamos súper mapeado, bien por barrio, inclusive redes sociales, rango etario, qué tipo de red social, todo, porque mientras más sepas, más cosas podés hacer específicamente. Eh, Después, obviamente, bueno, no pudimos, y como no hay nadie que lo haga en el privado, no tenemos esos datos. O sea, una cosa es tener datos de audiencia a nivel general, estoy hablando de sí, sí, territorio. sí. Yo tenía medido, por ejemplo, hace 8 años, 6 años, la última vez que lo hicimos, teníamos que, por ejemplo, que Facebook, además de X, el rango, se usaba más en el centro y que eso, Instagram, además de lo más abajo, también usaban las mujeres en distintos barrios. Entonces, había una diferencia enorme entre las distintas redes, cómo lo utilizaban, cuándo publicaban. Teníamos un estudio súper preciso. Le hemos dado, se lo hemos regalado, de verdad, le hemos haberlo vendido no a la gente, sino a después otras consultoras que lo usaban gratis. Porque teníamos de una precisión que era interesante, bueno, no existía. Bueno, ¿eso qué permite? Permite programar, desarrollar, decir, bueno, vamos a hacer en tal espacio, en tal lugar, y vamos a trabajar con tales medios. O sea, mientras mayor conocimiento tenés de la audiencia, sabés lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Claro. Ahora bien, obviamente también hay que entender esto, que esto no es masivo, ¿no? Es de nicho, ¿no? Primero eh, por ejemplo, acá nos encontramos nosotros, una de las plataformas era obviamente el viejo videodebate, ¿no? Íbamos con el producto, nos invitaban y habíamos programado el primer año, íbamos a hacer 20 presentaciones en un lugar. Terminamos haciendo arriba de, en 2 años, 3 años, arriba de 500, 600 era. Y hemos ido desde la más chica a la más grande. O sea, a 2000 personas o en una escuela a 200 kilómetros de Rosario, 150 kilómetros de Rosario, con 15 alumnos. Había que ir a todas y esa es la idea. Y esto también, este tipo de formato, es realmente una narrativa híbrida, pero híbrida en un montón, en lenguajes, en estructuras, pero también esto roza, por ejemplo, si vos querés algo del periodismo, el documental obviamente, Mm, el periodismo de datos, pero también roza una cuestión que tiene que ver con lo militante social. O sea, esto necesita de no tan solo que se involucre, una cosa que funcionó, por ejemplo, en las cárceles, era que las ONG, por ejemplo, Mujeres entre las Rejas, entre otras, empezaron a usar el material y empezaron a pedir trabajar en la cárcel con personas que nosotros teníamos, habíamos pensado en su momento que íbamos a llegar.
Y porque esos tomaron y se apropiaron de esta narrativa y la expandieron como un uso en este caso con las Didáctico. chicas que estaban presas, totalmente, Sí. ¿no? Y después, también cuestiones, ¿no? Hubo un montón de especulaciones. Esto se había programado que el diario La Capital de Rosario iba a ser una entidad de 15.000 ejemplares. ¿Viste hay una historieta, Prisma en cómic, Sí, eran ¿cómo se llama? Un pliego, o sea, cuatro páginas, iba a salir cada 15 días. Se había arreglado, en ese momento estaba tirando 15.000 ejemplares los domingos, el diario, entonces se había arreglado. Bueno, en el medio de la investigación que estamos haciendo, salta que uno de los mayores ingresos al tema publicitario, más allá de la publicidad tradicional, lo que era la publicidad por aviso, era el rubro 69, el de ¿cómo se llama? servicios sexuales. Exactamente, avisos sexuales que tenía que ver con con el encubrimiento de prostitución, ¿no? Con el tema del masaje, este tipo de cosas. Esa la discusión enorme fue, ¿qué hacemos? ¿Lo decimos o no decimos? ¿Nos hacemos los boludos? Seguimos el partner más grande de la capital. Y bueno, no. Eso me valió, por ejemplo, en su momento pelearme con el rector, porque el rector estaba pavoroso. Claro, ¿Cómo será que a mí, en lo personal, me entregaron, nosotros ganamos premio internacional, no salimos en el diario, nada, no había forma, tengo amigos, todo, no había posibilidad, éramos negados. Pero arregló la universidad de salir saliendo. claro, Tenía miedo y dice, escúchame, si nosotros somos los que denunciamos el diario, nos van a matar. Entonces arreglaron, me entregaron así, 8 años, recién el año pasado, volvimos a hacer una cosa en conjunto con el diario, este, de apoyo, qué sé yo, en el área mía. Pero bueno, son gajes del oficio, ¿viste? Hay que bancárselo. Y obviamente no era lo mismo tener 15.000, o sea, con el diario La Capital en papel, saliendo en el digital, en todo, teniendo tracción de contenido diferente a quedar solo. Bueno, eso también, pero son los claro. riesgos. Entonces, bueno, lo ponemos, bueno, ponelo. Y ahora que sí, salió y había que. Era después del Clarín el segundo día. Digo, no podemos hacer los boludos, ¿cómo se? Si no, no es eso, uno chanta. Eso podemos ver que lo que criticamos. Y entonces fue más de nicho, entonces que terminamos con eso, terminando con un periódico eh, ¿cómo se llama? Primo Independiente que tiraba 500 ejemplares, entonces hacíamos tiro por suscripción. Y bueno, Claro. pasamos de 15.000 a 500. ¿Llegó a salir en la Entonces, capital? no, 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 No. esto fue Ah, antes, fue al principio. Entonces ya estaba todo sí. arreglado. Cuando lo lanzamos, dijimos, obviamente, Sí, mira, había está un esto, contrasentido ahí, sí. sí, Leo, vamos a. Entonces rompimos eso. Pero el problema no fue con el diario, fue adentro de la negocio. Digo, el Claro. rector me quería matar. Digo, pero ¿qué Mm. quieres que haga? Le digo, somos unos locos. ¿Sí? Me digo, esto es una chantada. No, pero hay que ver cómo. Digo, no, que no podemos ver, no hay forma de No hay poner manera de ver nada, Es sí, como sí. ahora, es como el tema ahora, o sea, nosotros le dimos el honoris causa ¿cómo es? A Boaventura. Y bueno, ahí, ¿viste? Todo el mundo se hará cargo de la denuncia que hay, saltó, bueno, ¿viste? Lo acaban de echar de la Universidad de Coimbra, ¿no? Pues ahí tiene como 10 denuncias de abuso sexual. Y es terrible porque es la referencia de la izquierda en esto. ¿Y qué va a hacer? Sí, no, lo vamos a hacer, vamos a decirlo, pero poquito, ¿no? O sea, Poquito, no, no. no se puede, bueno, son esas cosas, ¿viste? ¿Qué pasan ahí? Este, Son un montón de eh, cosas las que están ahí de alguna manera conspirando o cooperando para exactamente, que. exactamente, conspirando y cooperando, podemos estar de acuerdo Sí, y decir, así como acá nosotros tuvimos la suerte, porque también hay que decirlo, o sea, uno la suerte no se inventa, sino que la construye. Cuando nosotros arreglamos con un canal, imagínate, que es perteneciente al grupo del Canal 13, que es el Canal 3 de Rosario, entonces nos dieron un horario marginal, no habían dado uno para poner los micros y poner el
programas de televisión que habían armado con las entrevistas. Y era después, era literalmente después de Tinelli. Y Claro. bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Está bien, y si no tenemos plata, ¿qué vamos a pagar una pauta? ¿Vamos a pagar? Bueno, vamos y vamos ahí. Y justo fue el día que ponemos el documental, fue el primer Ni Una Menos. En Rosario hubo una marcha de 120.000 personas, fue una marcha enorme, fue todo el país. ¿Y qué pasó? Mira, esas cosas que son locas a veces. La gente volvía de la marcha, tipo 11 de la noche, y que ponían el canal para ver algo de la marcha. Bueno, es una marcha enorme, gigante, con todo. En Rosario, que es una ciudad grande, pero a veces tiene actitud de pueblo, por cuestiones de esto de los medios, a la noche, salvo que sea Central, Newell, la selección, una elección. Si pasa, cagate. A lo sumo mandan alguien graba y después lo ponen en noticiero del otro día. O sea, no hay cosa, no hay ni el último momento, ni gente transmitiendo en vivo. No existe, no existe. Los medios, viste, cierre, va el noticiero de 8 hasta las 9. Puede haber ahora, puede haber alguien que transmite en vivo eso, pero después si pasa algo después de ahí, no hay, no es 24 horas que mandan un móvil a otro lugar. Nada. Entonces, cuando termina eso, no había nada, termina Tinelli y empieza esto que tenía que ver, obviamente no tenía que ver pues, era tangencial. Sí, Entonces, ¿qué era esto? Y bueno, y tuvimos una repercusión de algo inesperado. Y la gente pidió, porque como lo agarró por la mitad, o qué carajo, lo pidió. Entonces el canal rápidamente lo pasó y terminamos pasando. Algo que estaba previsto una o dos veces, se pasó como 8 veces. espectacular. Inclusive lo bajamos, después no lo pasamos más, porque siempre lo pidieron, lo siguen pidiendo, porque la Zulma, una de las chicas, su hijo, Mm. eh, lo empezaron a ver sus compañeros y le empezaron a hacer bullying. Entonces nos pidió, mire, dice, yo no tengo problema, que está en la red, yo no, dice, no lo pasan más en el canal. Y, obviamente, entonces lo pasó los otros, y más, vamos a una charla, lo pasamos en algún lugar cerrado, pero no lo pasamos más en canal de aire, este, por este pedido. Pero bueno, por ejemplo, esa pieza que estaba pensado como para más o menos, tener algo en televisión, pero iba a ser chiquito, ¿viste? Bien de nicho, y terminó siendo a pedido de la gente. Eso, ¿viste? A veces también hay que tener un poquito también de suerte. Es espectacular el recorrido que hicieron. Ujú. Y aún hoy, ay, perdón, No, ya. sigue funcionando. Yo no lo conocí en su momento y lo consumí a través de la plataforma Documedia. Eh, y de curiosidad también fui a ver las reacciones en el canal de YouTube, si había comentarios, si había sido compartido en Facebook. eh, y la verdad es que por lo menos me da la sensación de que el proyecto estuvo vivo durante un montón de tiempo y tuvo esa Ujú. expansión buscada. ¿Ustedes estas reacciones las tienen medidas? Y Tenían... para Medina no, porque, o sea, vos sabés, para hacer eso necesitas más plata que casi para la misma producción. O sea, Sí, imagínate, no tenemos plata para sí, producir, sí, y menos tiempo y para editar. gente. Y tiempo y gente para hacerlo. Sí. Entonces sí, tenemos una idea, pero no algo, este, más allá de la plataforma, la que podemos ver en Data Mining, buscar esas cosas, pero todo lo otro, ¿no? Pues necesito un estudio real muy fuerte que no estaría funcionando. La plataforma de alguna manera sienta precedente de que se pueden hacer productos de calidad de no ficción que instalen un tema que pueda ser consumido como entretenimiento, pero también como información. ¿Vos creés Obvio, que en el futuro puede haber más de estas experiencias? yo creo que sí, yo creo que puede haber. El tema es, yo lo que te dije, ese corrimiento que hubo del periodismo se fue hacia el tema de la no ficción, el documental, se fue lo educativo, al museo. Nosotros estamos trabajando mucho, por ejemplo, una de nuestras fuentes ahora de trabajo de todos son los museos. Estamos trabajando, por ejemplo, el Museo de la Memoria, con este tipo de proyectos, o sea, que tiene mucho de interactivo
en el sitio, en el lugar, el museo está también afuera, no tan solo está dentro, sino que está, pero no es tan virtual, sino que es, el museo empieza 3 cuadras antes de llegar al museo, con estatuas. Hicimos, también para ese año, bueno, en 2016 hicimos la experiencia del convento de San Lorenzo, con un montón de acciones de este tipo, ¿no? El sacar el museo a la calle. Entonces hay posibilidades, yo te digo, y empiezan a ver cada vez más, nos llamaron de otro museo más, o sea, hay un corrimiento que tiene que ver con el infoentretenimiento. Digo, el periodismo, que lo podía hacer tranquilamente, no invierte, no te Claro, digo, no invierte o sea, si invierte en lo básico, que es la investigación periodística, que va a invertir en todo lo otro, ¿no? Es muy caro para lo que están haciendo. Entonces, han dedicado a otra cosa. Eh, qué sé yo, ¿viste? Sí, por ahí algunas instalaciones, vas a ver todo el tema de la narrativa inmersiva, pero pasa que las narrativas inmersivas, fundamentalmente con hits de realidad en virtual, es más caro todavía, ¿no? Tiene mucho, digo, más allá del 360, estoy hablando de otro tipo de contenido, que es alucinante, pero ¿no? Una inversión enorme. Y a su vez, el problema que hay es que necesitas, por eso también eso lo va tomando o grandes presentaciones o los museos. Porque vos necesitas un lugar claro, cerrado, no podés decir, bueno, voy, este, qué sé yo, a hacer algo masivo, tiene que ser más adecuado. Nosotros el año pasado, por ejemplo, hicimos un proyecto muy lindo, que es sobre los 40 años de Malvinas. Hicimos, creo que al día de hoy nos patinamos 2,5 millones por un día de estructura. Era, era sencillo, una narrativa, eh, los excombatientes de Rosario hablando. Lo hicimos en la víspera, porque en Rosario se trabaja mucho sobre la víspera. Entonces hay mm, todo un montón de actividades sociales y políticas, y con los combatientes. Y termina a las 23:55, se prepara todo, se canta el himno con los combatientes y todo. Y después están los actos. Eso es lo más fuerte a nivel cultural. Entonces, la universidad había armado un stand, eran 17 metros de pantalla por 4 alto, en una curva. Subieron una estructura y entraban de a 10 personas con sonido, digamos, hecho sonido holofónico, o sea, sonido estéreo que vos te dabas vuelta. Y vos no era 360, pues nos permitió, no teníamos imagen, habíamos ido mm, Malvinas. Ahí nos dieron, a través de la RENAU, nos dieron imágenes a una universidad que tenían, otra que pedimos a otros lugares, bueno, pudimos armar. Armamos una media esfera. Y entonces vos girabas con esas imágenes, que era Malvinas hoy, y el recuerdo, y la gente salía. Hubo cola, pues, si la vieron 500 personas nada más, pero había cola durante todo, pero eran 10 minutos y había claro. cola. Abrimos a las 2 de la tarde y cerramos a las 23:55. Y no lo podemos repetir, porque el chiste es de alquiler para poner la tecnología y ya sale eso, sale casi 2 palos Qué por día. locura. ¿Me entendés? Entonces, ese tipo de cosas, ¿quién se lo puede hacer? Y bueno, entonces lo hace un museo. Vos decís, nosotros estamos armando ese tipo de cosas para un museo. Entonces queda algo que se invierte, se pone plata, queda ahí. Además necesita no tan solo la parte de la narración. Lo más difícil de eso es el mantenimiento. Estaba Es, pensando justamente en eso. es El mucha guita. Museo de Ciencias Naturales, el Rivadavia, el de Buenos Aires, Ajá. tiene un par de instalaciones transmedia, pero se ve que tienen unos años y están como Y hay muy cosas. deterioradas. Mirá, nosotros el museo de San Lorenzo, el convento, hicimos estaciones, hicimos 2 estaciones donde en realidad virtual, animación, el tema de el desembarco, es como que te sentás, te pones el casco y te sentás con los realistas, baja, ¿no? Al desembarco. Y después se va a San Martín, que está viendo el Catalejo, desde la terraza y después está la carga de San Martín, la arenga y la carga y el combate. Son 2 estaciones, son 10, son 5 y 5, una cosa así. Bueno, cada 2 minutos se sale de línea. Entonces me digo, yo te lo entregué ya en mano y te dije, tienen que poner una persona, tienen que poner varias personas, algunos que tengan software, otro el hardware, que esto lo mantengan.
yo no, ya está, ¿me entendés? Yo te hicimos la producción, te lo pusimos en cero y te dejé dentro de 10 llaves en mano. No, no. Entonces está cerrado, pues, por ejemplo, eso está 2 meses que no funciona hasta que por ahí lo arreglen. Lo mandan. Ah, Después es un hicimos, por ejemplo, bajón. una que son eh, cuadros, le llamamos cuadros vivos. Entonces, yo lo había sacado, o sea, me parecía la interesante verlo, lo de. Yo había, justo había, me acuerdo había un museo en Irlanda, ¿cómo es el de cerveza, el de Guinness, Mm. que había como un cuadro que hablaba. Pero el chiste era que, bueno, no había chiste, sino que hablaba, estaba bueno, pero lo tenía que prender a alguien. Entonces vos prendías el tipo todo. Me fui con esa idea, me encantó. Y después recordando, digo, viendo Harry Potter, digo, los cuadros vivos, ¿Cuál que bueno, hablan? Sí. entonces, nada, hicimos ahí, llamé otra gente afuera que vamos contratando. Entonces vos tenés, eso todavía funciona, algunos sí, otros no. Está, qué sé yo, Hipólito Buchar está así, ¿no? Además lo hicimos todo como si fuese en un cuadro de pantalla de, ¿cómo es? De 50 pulgadas, grande, bien un cuadro, la textura, todo. Así una foto. Si vos, digo, un sensor de movimiento, si vos pasás y no te detenés, se dispara el video uno. Entonces eso se funde y hace, el tipo hace así, como me toma video, entonces, hey, vení, 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 vení que te explico. Y si vos te pones, vas a la posición, adelante del cuadro, hay zona del cuadro, funde el video 2 y te empieza a hablar. Es que interactivo, o sea, es Sí, 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 eso. sí. Tienes interacción pequeña. Bueno, ese chiste la rompimos con eso. Pendejo enloquecido, todo. Eh, pero cada tanto salen de línea. Y le digo, bueno, tenés que saber, mira, yo te puse acá, tenés que poder hablar, contrata contrata eso es lo que te van a arreglar esto, no me puedes andar. Porque hay un problema, ¿viste? Muchos se creen, y ahora cuando estos nuevos trabajos que estamos agarrando, le decimos, mira, esto es de la producción, esto es de cosas, y esto después el que lo va a mantener. A mantener, sí. No me llamé la otra semana, porque yo no voy a ir, ninguno va a ir. Pues no podemos hacer, nosotros nos dedicamos a arreglar cosas. ¿Viste? También hay una fantasía, ¿viste? O un desconocimiento de ciertas cuestiones, y por ahí necesitan también un crecimiento en la cabeza, y más de funcionarios y de cosas, ¿viste? Que no, por ahí es mucho más difícil. Bueno, pero es que también es un poco lo que decía mi compañera hace un rato. Siendo del palo de las ciencias sociales o del periodismo, de la comunicación, mucha gente desconoce el concepto de transmedia. Ujú. Imagínate extrapolarlo a Sí, sí. funcionarios, gente de a pie. Es como que Y sí, termina siendo un recurso innovador, algo novedoso, pero no dicen, esto es algo contenido transmedia, hay que mantenerlo, hay que ¿viste? cuidarlo. Eso. Y todo el mundo también cree, como diciendo, no, es como si como también pasa en la universidad, ¿viste? Compraste 10 computadoras. Bueno, también, pero necesita alguien que mantenga, que las actualice, que Sí, pase algo, digamos, hay cosas, digamos, no es que porque vos las accediste a comprarla, eso es un valor, no es un ladrillo. Digo, inclusive una pared la tenés que pintar, le tenés que hacer algo. Bueno, la tecnología rápidamente se va de línea, digamos. Pero bueno, esos son los problemas. Che, yo ¿qué va a me tengo hacer? que ir a dar Sí, sí, clase. Fernando, Empiezo, no, por favor, ahí mil yo gracias me por quedo. todo. Espectacular. Hablaría horas con vos, pero creo que nos contestaste todas las dudas que teníamos. Bueno, perdón, lo que no te pregunté es que Sí. es una investigación, ¿qué están haciendo? Nosotros tenemos una materia que es taller de narrativas transmedia. Somos de la De la licenciatura, UNSAM, ¿sí? sí, de la licenciatura en comunicación audiovisual a distancia de la Ujú, UNSAM. También por eso es medio caótica la organización del equipo. Hay gente en Córdoba, claro. Salta, etcétera. Y bueno, habíamos elegido el documental, el webdoc Mujeres en Venta, para hacer un análisis de la estructura y de las piezas y de cómo era la sinergia entre las distintas partes para lo narrativo. Y nos parecía que un broche de oro era poder hablar con vos No, y seguro. Bueno, discutir todo esto. gracias por elegir la obra, eso es lo mejor, ¿no? Así que le ponen.
Es agradecido por eso. para nosotros fue desde el momento cero, amor a primera vista, y además nos parecía que era también un desafío, porque a diferencia de por ahí otras obras que tienen fandom y que tienen como generaciones, por ejemplo Star Wars. Sí, Star Wars sí. tiene lo que es canónico, lo no canónico, la trilogía original, la segunda trilogía, la tercera trilogía, los spin-off, las series, los videojuegos. Es algo que está pensado pura y exclusivamente para entretenimiento y genera una mitología a partir de eso. Y acá, bueno, vos lo planteabas en Interdoc, tiene un fin social, pero además es informativo y además es militancia y además es innovación en la forma de contar. Así que nos pareció súper, súper, súper atractivo. Bueno, fantástico. Espero haber podido responder a las preguntas que necesitaba. Si no, cualquier cosa, cuando quiera, con tiempo, seguimos charlando. Dale, ¿Eh? dale, No hay ningún problema. buenísimo. Muchísimas Bueno, te gracias, dejo Fernando. un gran abrazo. Nos vemos. Abrazo, hasta luego.